Cuando pensamos en Francisco Villa, lo imaginamos montando sobre su caballo, con la banda cruzada al pecho y la mirada desafiante. Nos enseñaron que fue un héroe del pueblo, que luchó por la justicia, que defendía a los pobres del yugo de los ricos, que fue un símbolo de valentía, de resistencia y de revolución. Los distintos organismos del país se han encargado de colocarlo como una figura clave en sus libros de historia, recordándolo como uno de los grandes líderes que ayudaron a moldear el México moderno. Desde pequeños se nos dice que fue un hombre valiente, que, junto a Zapata, cabalgó para liberar al pueblo de la opresión, una imagen glorificada que mezcla honor, patriotismo y justicia. Pero, ¿qué tanto de esto es mito y qué tanto es verdad? José Doroteo Arango Arámbula, su verdadero nombre, nació en 1878 en San Juan del Río, Durango. Fue huérfano desde muy joven y desde niño conoció la injusticia social. La historia oficial dice que a los 16 años mató a un hacendado para defender a su hermana de una agresión sexual y huyó, convirtiéndose en bandolero. Sin embargo, la historia de Pancho Villa se cimenta desde una mentira. La realidad es que adoptó el nombre de Francisco Villa, un bandolero ya conocido, un personaje despiadado, en el cual Doroteo encontró una figura paterna y un ejemplo a seguir. Tras la desaparición de Francisco Villa, Doroteo adoptó el nombre de Francisco Villa Hijo, argumentando que siempre fueron muy parecidos, llegando inclusive a ser uno mismo en vida, adoptando su nombre, pero no como un tributo o algo parecido, sino como una oportunidad de continuar realizando los crímenes más despiadados imaginables, pero bajo el nombre de un hombre temido por distintos pueblos. Conforme creció su poder, Villa formó su propia tropa, la famosa División del Norte, una de las más poderosas, sí, pero también una de las más temidas. Se sabe que muchos de sus soldados eran niños reclutados a la fuerza, historias de comunidades donde Villa llegaba, tomaba a los jóvenes y los convertía en soldados con apenas una orden. Los que se resistían eran tristemente ejecutados. Villa no dudaba en aniquilar pueblos enteros que consideraba traidores. En varias ocasiones, después de tomar una ciudad, daba la orden para que su ejército saqueara casas, violara mujeres y destruyera templos. Según Friedrich Katz, historiador y uno de los más grandes biógrafos de Villa, menciona que en varias ocasiones ordenó ejecuciones masivas sin juicio alguno, particularmente en pueblos del norte como Santa Rosalía y Camargo. En el episodio 143 de Leyendas Legendarias se menciona un caso. Villa ordenó quemar vivo a un jefe rival junto con su esposa e hijos frente a la plaza del pueblo, esto como ejemplo para los demás, dejando en claro lo despiadado e inhumano que llegó a ser este personaje en vida. A pesar de todo esto, Villa fue perdonado, rehabilitado y reintegrado en la narrativa nacional. En 1920 firmó un acuerdo con el gobierno de Adolfo de la Huerta y se retiró a una hacienda en Parral, Chihuahua. Vivió como terrateniente, irónicamente lo que alguna vez dijo combatir, y murió acribillado en 1923, en circunstancias aún sospechosas a día de hoy. Pero su figura siguió creciendo, y no fue casualidad, fue necesario. Toda nación necesita héroes, símbolos que representen valores, que unifiquen, que sirvan como ejemplo, héroes que inspiren a la niñez, que sirvan como identidad colectiva. Y si no existen, se inventan. Pancho Villa es solo un caso entre muchos. Hidalgo, quien ordenó ejecuciones masivas. Morelos, quien justificó la violencia en nombre de Dios. Cuauhtémoc, un símbolo indígena cuya vida está plagada de leyendas más que de hechos comprobados. Inclusive Hernán Cortés, quien ha sido glorificado en ciertos sectores como un fundador. La historia de México está llena de figuras que fueron elevadas a la categoría de héroes pese a sus lados oscuros. Y es que una sociedad necesita pilares. La religión, que promete salvación, el trabajo que da sentido, el deporte que da esperanza, y una historia que brinda identidad. Necesitamos creer que hubo héroes, que lucharon por nosotros, que nos legaron este país, aunque la verdad no sea tan gloriosa. No se trata de odiar a Pancho Villa, ni de destruir su figura, se trata de comprenderlo, de entender que fue humano, contradictorio, violento, a veces justo, muchas veces cruel, y que ese entendimiento no debilita nuestra identidad, sino que la enriquece. Porque un país que no cuestiona su historia, repite sus errores. Y un país que se atreve a mirar su pasado con ojos críticos, puede construir un futuro más honesto. Porque tal vez Villa no fue el héroe que merecemos, pero sí, el que necesitamos.